Muchos de esos tecnócratas de los que se hacía acompañar en el gobierno Miguel de la Madrid se proponían ya cambiar al país e integrarlo a la mística neoliberal de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Pero no era su pretensión cambiar el sistema político, ya que el presidencialismo autoritario le servía a sus fines. Aunque claro, decían lo contrario. Varios de ellos eran juniors, hijos de altos funcionarios, Salinas de Gortari, Silva Herzog, Beteta, Bartlett, y conocían bien las leyes no escritas del régimen, por lo que estaban dispuestos no solo a preservar, sino a fortalecer los rasgos más atrasados del sistema político mexicano. La simulación de la democracia, el culto a las formas, el autoritarismo y el paternalismo, así como la cooptación y la represión. Y por supuesto, la corrupción generalizada con discretos toques de gangsterismo. Miguel de la Madrid Hurtado se abrió paso en la política un poco porque las circunstancias lo colocaron en los sitios correctos. Nacido en Colima, en una familia de clase media, siempre fue un estudiante modelo de cuadro de honor, y se graduó como licenciado en Derecho en la UNAM. Gracias a su tío Ernesto Fernández Hurtado, entró a trabajar al Banco de México, obteniendo una beca para estudiar una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Y al regresar, ya tenía empleo en la Secretaría de Hacienda. Y allí estuvo hasta que el que fuera su maestro en la Facultad de Derecho, José López Portillo, lo nombrara como secretario de Programación y Presupuesto. Asume la presidencia con tan solo 48 años de edad, después de vencer en la lucha por la sucesión presidencial, gracias a su capacidad de darle por su lado y de adivinarle el pensamiento a José López Portillo. Días antes de la toma de posesión, mandó a Carlos Salinas de Gortari, eminencia gris del nuevo presidente y flamante secretario de Programación y Presupuesto, a hablar con el hijo de López Portillo, aquel al que su padre lo nombrara como el orgullo de su nepotismo. Salinas de Gortari le dijo: en lo personal, amistad, pero en lo político tendremos que fregar a tu padre. Después, de la Madrid solapó y promovió las virulentas campañas contra López Portillo, a quien no se bajó de populista, estatista y paradigma de la corrupción. La ira contra López Portillo fue nacional. En Campeche derribaron su estatua y en otras partes retiraron su nombre de las calles que lo tenían. Si lo veían en la calle con su nueva esposa, Sacha Montenegro, la gente lo abucheaba. Pero en lo esencial, de la Madrid protegió y cuidó las espaldas de su antecesor, ex jefe y ex profesor. En febrero de 1983, el famoso abogado Ignacio Burgoa Orihuela promovió un juicio por peculado en contra del expresidente, pero fue detenido en seco. Además, la Procuraduría General de la República le negó al Partido Acción Nacional las declaraciones de bienes de López Portillo, de su hijo y de algunos de sus ministros. Igualmente, cuando el mismo PAN pidió en el Congreso una comisión que investigara las casas de la Colina del Perro, la aplanadora priista ejerció el mayoriteo y desechó la propuesta. De la Madrid era un hombre de serenidad aparente que a veces parecía inducida artificialmente. En un principio, para contrarrestar las extravagancias echeverristas y de López Portillo, quería dar la imagen de sobriedad, austeridad y cierta modestia. Pero eso fue solo al principio. Así pidió que no se le aplaudiera cada 2 minutos durante su toma de posesión y en los informes presidenciales, lo cual se cumplió hasta 1988, cuando se rompieron todos los usos. También prohibió que le pusieran su nombre o el de su esposa a las calles de cualquier población mexicana, lo cual se observó durante algún tiempo, porque después abundaron calles, avenidas, colonias, escuelas y hospitales con el nombre de Miguel de la Madrid. El periodista Julio Scherer García decía de Miguel de la Madrid que era inteligente, claro, de buenas maneras, que la corrección no lo abandonaba ni un minuto, aunque también un señor de lejanías en su trato con las señoras. Eso sí, como su esposa se llamaba Paloma Cordero, se decía que don Miguel sería un presidente débil,
porque tenía huevos de paloma.